Eh, Suspensión del fluido eléctrico hacen que interrumpamos también nuestro programa Deportes y Sociedad a través de nuestra página www.deportesysociedad.com. Pero ya estoy para finalizar estos últimos 20 minutos con ustedes, Deportes y Sociedad. Les estaba hablando sobre la memoria histórica que vamos a realizar en la Liga de Fútbol del Departamento de Sucre en cuanto a las elecciones de esta región del país con participación a nivel nacional. Anteriormente eran torneos, anteriormente eran torneos que se efectuaban y la organización se hacía directamente con la Federación Colombiana de Fútbol. Después, cuando ya se organiza la DiFútbol, es que los torneos ya tienen un carácter aficionado departamental. Fue que la Federación Colombiana de Fútbol dividió los estamentos, el fútbol mayor con la Di Mayor y el fútbol aficionado con la DiFútbol. La DiFútbol dicen que fue creada por allá en el año 1995, no, porque yo recuerdo cuando asistimos al primer torneo nacional, yo como jugador en el año 1975, que fue en la ciudad de Santa Marta, ya la DiFútbol existía y el encargado de entregar los diferentes documentos, es decir, los diferentes carnés a las diferentes delegaciones era don Álvaro González Alzate, que cuando eso creo que se comportaba como secretario general de la entidad. En el año 75, cuando campeón fue la selección del Magdalena, ganándole una anotación por 0 al seleccionado del departamento de Antioquia, y el tercer puesto fue para la selección del Atlántico, que le ganó a la selección, si no estoy mal, a la selección de Santander, en ese zonal organizado por la federación o por la DiFútbol. Nosotros nos tocó enfrentar a la selección del Atlántico, que perdimos aquí 2 anotaciones por 0, y el último partido, que era en el estadio Romelio Martínez, que era para la clasificación posible de nosotros, teníamos que ganarle en un preliminar al compromiso profesional entre Junior y el equipo Atlético Bucaramanga, la época de Caldeira, la época de Víctor Epanor, la época de Rafa Reyes, la época de Vázquez, la época de Cervantes, creo que estaba el campero. Nosotros nos tocaba en el compromiso preliminar en la 72, en el estadio Romelio Martínez, enfrentar a Atlántico que tenía jugadores importantes, tenía los dos delanteros que eran los goleadores de ese zonal, que era Alcides Gómez y Fernando Fiorillo, que Fernando Fiorillo fue el goleador del zonal y que después en la gran final se convirtió en el gran goleador nacional en la ciudad de Santa Marta. Creo que hizo 21 o 20 goles, algo así parecido, Fernando Fiorillo. Fernando Fiorillo, perdimos aquí 2 anotaciones por 0, hizo una anotación y el otro lo hizo Alcides Gómez, y nosotros le ganamos allá 2 goles por 1. Empezó ganando la selección del Atlántico con gol de Fernando Fiorillo, pero empató, creo que fue Alvarito González, que era el centrocampista organizativo que teníamos en la selección, y creo que el gol del triunfo fue obra de Álvarez. Nosotros le decíamos el Motete Álvarez, que hoy es un abogado ilustre que vive en la capital de la República. 2 goles por 1 logramos ganar ese compromiso frente a la selección del Atlántico, y de paso la clasificación para la gran final nacional en la ciudad de Santa Marta. Creo que ya existía la DiFútbol, y de allí también empiezan procesos en lo que es la memoria histórica que nosotros vamos a reconstruir para el fútbol del departamento de Sucre. Yo trataba de dialogar en estos momentos, antes de irse el fluido eléctrico, con Jairo Díaz, un portero que en ese entonces, en el año 68, jugaba en la categoría intermedia, creo que jugaba para el equipo del Arte Moderno, que era el equipo de categoría intermedia, porque anteriormente había categoría intermedia, segunda categoría y primera categoría. Primera categoría eran los famosos equipos que se constituyeron, que se crearon, que se organizaron aquí, como fue el Caballero Elegante de los hermanos Benítez o del señor Eusebio Benítez Cervantes, un
creo que él era de Campo de la Cruz o creo que era era del departamento del Atlántico. Aquí vino, se casó con una sobrina de mi abuelo, entre otras cosas, de don Emilio Contreras Paternina, Pina Contreras, se casa y aquí echa raíces, y entre ellos y entre esas raíces varios jugadores que militaron en selecciones del departamento de Sucre, como lo fue Jorge Benítez, Nando Benítez y el Gary Benítez, y el mismo Chevo Benítez, que jugó en selecciones del departamento de Sucre. Jairo practicó, pero no fue selección del departamento de Sucre. Así que trataba de sacar a buscar, más que todo a buscar y a recordar cuándo y quiénes participaron en la primera selección del año 1967 para el departamento de Sucre. Primera selección. Me escribe el ñato Salgado que el Chupito Barrios fue el director técnico, pero es que yo recuerdo que aquí cuando se practicaba en la cancha de la Bucaramanga con esa selección, el profesor que yo veía era el profesor Vallejo, hermano del que fundó la escuela René Higuita, del Instituto EVA, que fue el dueño del Instituto EVA, que tuvo y tiene ahora ilustres médicos, un ilustre médico, Vallejo, el doctor Vallejo, que creo que es internista y que está casado con una hermana de Nadine Miserque, Nadine Miserque, una hija de Nadine Miserque, Anaya, que en paz descanse, periodista nuestro, periodista amigo nuestro. Así que allí es donde quiero yo buscar reconstruir desde el año 1967 hasta la época actual 2020 las diferentes selecciones del departamento de Sucre. Recordar la primera selección que fue a Cali, recordar la segunda selección que le fue parte, creo que a Bucaramanga, y recordar a selecciones que fueron a Tunja, que fue a Chiquinquirá, que fue a Pasto Nariño, selecciones que fueron a Armenia, la selección que fue a Cúcuta, y creo que también asistió en ese transgregar de esas selecciones del departamento de Sucre a Manizales. Pero las primeras selecciones fue Cali, Pasto, luego se va a, creo que Popayán también fue epicentro de esas selecciones del departamento de Sucre en los años 70, 60, 70, 68, 67, 68, 69 y 70. Esas primeras tres selecciones, la que no tengo el dato exacto, en la conformación de jugadores sí, pero el dato en sí, quiénes participaron en cada una de esas tres selecciones, dirigida por Vallejo, una dirigida también por el profesor Cuesta, luego viene aquí Efraín Padilla, pero eso fue en el año 73, 74, que fue la última selección donde intervino, creo que Ñato Salgado, que fue William Núñez, que fue Varela, que fue Bonilla, que fue Ursola como el portero, que Ursola fue en el año 1974 y que en ese torneo nacional que lo vieron en Chiquinquirá y después en Bucaramanga, estaban viéndole unos asesores del Once Caldas de la ciudad de Manizales. Y tuvo la oportunidad de ir al Once Caldas de la ciudad de Manizales, pero le picó mamiti, como en ese entonces se hablaba, el viejo, el papá de él, el señor Néstor Ursola, que era un gran comerciante en la ciudad de Sincelejo, y cuando se tenían posibilidades, cuando se tenía buena economía en la familia, el fútbol lo ponían como un aspecto secundario y lo primero era el estudio. Y dijo que eso era para flojo, que eso no convenía y no permitió prácticamente la salida de un jugador en la portería que ha sido uno de los mejores en el departamento. ¿Oyeron? Creo que he visto a todos los porteros que en selecciones se han dado y he visto a 4 de los mejores porteros en selecciones del departamento, sin descartar a un bumangués que vino por aquí, se me escapa el nombre, que fue en el año 72, 73, que militó con el Pitula Martínez,
con Centeno, que vinieron aquí, jugaron con la selección del departamento de Sucre y que después se fueron para la ciudad de Bucaramanga. Uno de ellos, el portero, militó en el Deportes Quindío, que era el suplente del Antipenal Medrano, argentino, que en el Deportes Quindío era gran figura en la portería del fútbol colombiano. Este portero, el Ursola, ha sido uno de los mejores porteros que ha tenido el fútbol del departamento de Sucre. Lo mismo el Loco, ambos le decían el Loco Arrázola, 67, 68, 69, el Loco Arrázola, Alvarito, y el portero el Loco Ursola, uno de los dos grandes porteros que ha tenido a nivel de selección el departamento de Sucre. Así que esa es la historia que quiero concatenar: 1967, 1968, 1969 y 1970, para ver qué jugadores en cada selección participaron, porque allí hubo jugadores que desde el año 1967 participaron por Sucre hasta el año 1970. Caso de Jorge Cornelio Sierra, el caso de Arturito Andrade, el caso de Tirso Salgado, si no estoy mal también, el caso de los hermanos Alfaro y los hermanos Lidueña, que hicieron parte, creo que 3 selecciones sucesivas para el departamento de Sucre. Es lo que quiero yo un poco sincronizar, buscar la cronología, el tiempo, para ubicar a cada jugador y al director técnico de cada una de esas selecciones. Es lo único que le falta para poder luego sí hablar de las selecciones del 71, del 72, 73, 74, 75 y hasta llegar al año 76, que se convierte en una de las fuertes selecciones que por el departamento participaron a nivel nacional y que fueron campeonas. No vamos a negarlo, fueron campeonas en la ciudad de Sogamoso. Sogamoso fue el centro para que la selección Sucre, con Milo Alzate, quizás uno de los mejores técnicos que ha tenido el fútbol de selección del departamento de Sucre, concretó su sello de buen técnico, ser campeón en Sogamoso en el año 1976. Vamos a empezar con eso, con Escudero, con Cuello, con el Mono Contreras, el hermano mío, con los Mellitos Velázquez, con el Nene Gómez, con Ruber Arroyo, con el Gato Guevara, con el mismo jugador de la capacidad como este muchacho Romero Fener, que vive ahora en la ciudad de Barranquilla. Son hechos que nos faltan simplemente para concadenar, para buscar la unión y sí, escribir la historia, la memoria del deporte del balompié en el departamento de Sucre. Henry Arturo Benítez, el dinámico secretario de la Liga de Fútbol del departamento de Sucre. Muchas gracias por estar en la sintonía, Henry, mi hermano del alma. Domingo Vergara, Héctor Rubio, Héctorín, ¿cómo estás? Un placer saludarte. A toda esa gente, muchas gracias. Soy Walter David Contreras, soy miembro activo de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos ACOR Colombia. Estuve con ustedes aquí en Deportes y Sociedad. Esta otra parte, porque la primera ya está en las redes, se me fue el fluido eléctrico y después enganché después de 20 minutos, reinicié después de 20 minutos, pero ya la gente se había ido de las redes y solamente me quedaron estos grandes amigos que los estoy saludando a esta hora. Yo me despido, soy Walter David Contreras, soy miembro activo de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos ACOR Colombia. Hasta mañana, nos vemos. Chao, chao. Deportes y Sociedad.